¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1001. Calificación. Anshuo no tenía idea de lo que estaba planeando el dios de la oscuridad. A medida que sus dos avatares se debilitaban gradualmente en medio del vórtice de la oscuridad, sintió una sensación de peligro realmente premonitoria y centró toda su atención en resistir al dios de las tinieblas. Fue solo ahora que se dio cuenta de que sus avatares imperfectamente fusionados todavía no eran lo suficientemente poderosos como para lidiar con los dioses supremos de la quinta esencia. Cuando las dos fuerzas diferentes fueron aplastadas por el vórtice, Anshuo comenzó a sentirse cada vez más impotente. Lo único que podía intentar hacer era intentar fusionarlos, ya que mientras pudiera hacerlo, definitivamente ya no tendría que temer al dios de las tinieblas. Fue una pena que fusionar los 13 tipos de energías fuera demasiado difícil. Sería un milagro si realmente lo lograra en tan poco tiempo. A medida que los poderes de su avatar se reducían lentamente, poco a poco comenzó a entrar en pánico. De repente, se le ocurrió una idea. Si no pudiera fusionarlos, tal vez podría intentar hacer que las energías en conflicto choquen entre sí para generar una reacción poderosa. Inmediatamente acercó a sus dos avatares. Ahora, las energías defensivas que tenía alrededor de sus cuerpos se convirtieron en dos corrientes de energía incontroladas distintas que se enviaron disparándose entre sí. Una gran explosión se pudo escuchar una vez más cuando la fuerza de la reacción repelente se extendió en todas direcciones. Anshuo se las arregló para utilizar la onda de choque generada por la explosión para impulsarse fuera del oscuro vórtice. Sin pensarlo dos veces, inmediatamente se dirigió a cualquier lugar con una concentración más baja del elemento oscuro. Oh. Parecía que alguien estaba sorprendido de que los dos avatares de Anshuo lograran escapar del poder de la quinta esencia de la oscuridad. Sin embargo, a Anshuo no le podía molestar nada más que hacer su retirada en un intento de hacer la mayor distancia posible de la quinta esencia. Incluso entonces, había subestimado el poder de la quinta esencia. Innumerables zarcillos oscuros salieron del vórtice hacia Anshuo a gran velocidad, dirigiéndose hacia él sin importar cuántos giros hiciera. A pesar de que estaba tan oscuro que no se veía nada, los zarcillos oscuros lograron buscarlo. Sin embargo, Anshuo fue tan rápido que el dios de la oscuridad no pudo hacer otro vórtice para atraparlo dentro. Entonces, se pudo escuchar un sonido extraño descendiendo del cielo mientras una ola de energía de destrucción venía presionando hacia abajo. Anshuo se enteró demasiado tarde y no pudo evitar que sus dos avatares fueran presionados contra el suelo. Al mismo tiempo, la luz de la muerte apareció frente a Anshuo. El rostro de Néstor era ligeramente visible a esa luz. Las figuras de los dioses de la muerte, la destrucción y la oscuridad ahora aparecieron ante él. Cuando los vio aparecer, se calmó. No había mucho más que pudiera hacer ahora para escapar ahora que los tres habían aparecido. Incluso si sus dos avatares terminaron destruidos aquí, su cuerpo principal todavía estaba en Pandemonium. En un intento desesperado, forzó a sus dos avatares a unirse e hizo que cada avatar tomara la mano del otro con fuerza. De repente, increíbles oleadas de dolor se pudieron sentir en todo su cuerpo. Las energías en conflicto habían viajado de cada uno de los avatares al otro a través de las manos tomadas que actuaban como un puente rápidamente y sin ser vistas, pero enviaron mucho tormento a las almas de sus dos avatares. Fue tan doloroso que sintió como si le estuvieran arrancando el corazón y los pulmones. En todo ese tiempo, no se había atrevido a dejar que los dos avatares se tocaran, porque sintió el dolor de su alma ardiendo cuando sus manos se rozaron accidentalmente una vez. Era el tipo de dolor 10 veces peor que el que sintió al irrumpir en el reino Esquibreak. Si no fuera por su loca resistencia y fuerza de voluntad que había obtenido al cultivar artes demoníacas, el dolor en su alma habría hecho que se disiparan. Sin embargo, también se dio cuenta en ese entonces de que los dos avatares que se tocaban generaban un campo de energía increíblemente poderoso. Fue un último recurso. ¡Wow! Increíble. No está mal. Los tres dioses supremos de la quinta esencia expresaron su asombro unánimemente cuando sintieron ese campo de energía mientras Anshuo miraba a Néstor con furia antes de que dos rayos se dispararan hacia Néstor. La expresión de Néstor cambió antes de gritar. No es bueno. Luego inmediatamente lo esquivó presa del pánico. Brian, no te apresures. Solo te estábamos probando y no pretendíamos hacerte daño.
Néstor dijo después de evadir el ataque. Mientras lo decía, la oscuridad ilimitada se desvaneció y la luz de la luna comenzó a encontrar su camino hacia el suelo nuevamente. Al mismo tiempo, un joven apuesto y frío y un hombre corpulento salieron de la oscuridad. Los dos miraron a Anshuo, sus ojos brillando con los inconfundibles poderes de la quinta esencia. Cuando Anshuo escuchó lo que dijo Néstor y vio a los otros dos dioses supremos de la quinta esencia hacer una aparición, dudó antes de soltar lentamente sus manos. El poderoso campo de energía ya no se podía sentir de repente. Luego se volvió para mirarlos, sus palmas todavía crujían por el contacto y emanaban una luz colorida. Era como si su cuerpo almacenara una fuerza ilimitada de la naturaleza que intentaba abrirse camino fuera de él. No sabía si Néstor estaba mintiendo o no, por lo que se aseguró de no separar las dos manos, dejando solo una distancia de un puño entre ellas. El dolor que sintió se desvaneció de repente. Sintiendo el crujido entre sus palmas, respiró hondo y lanzó una mirada hostil al apuesto joven que portaba la quinta esencia de las tinieblas. Parecía realmente joven, desamparado, pero agradable a la vista. Anshuo le dio un barrido con su conciencia y sintió un poder antiguo además de la quinta esencia de la oscuridad. Era como si fuera una existencia que lo había visto y experimentado todo. Sabía que el hombre era solo joven en la superficie. No había duda de que había vivido eones y probablemente había existido antes que el continente profundo. El dios de la oscuridad, Amón, le devolvió el favor mirando a Anshuo de arriba abajo. Después de eso, asintió y dijo con voz suave. Eso fue bastante decente. Ahora tiene las calificaciones para hablar con nosotros. Bueno, eso ahora fue solo una lección. Después de todo, mataste a dos de mis señores de la ciudad en mi dominio. Luché para probar si estabas calificado para hablar con nosotros, dijo el hombre corpulento con la quinta esencia de la destrucción. Los tres tenían la misma aura antigua sobre ellos. Anshuo sabía que sus apariencias estaban lejos de ser representativas de su edad real. Su propia edad ni siquiera podía compararse. Incluso entonces, Anshuo todavía no podía bajar la guardia. Observó cuidadosamente sus expresiones y comportamiento y finalmente notó que no contenían el más mínimo indicio de engaño. Sintió que realmente no le pidieron que viniera con la intención de acabar con él. Dejando a un lado el papel que jugaría en la apertura de Aeternia, había poco que realmente pudiera hacer al respecto si Néstor se tomaba en serio su trato con él. Después de este encuentro, sabía que todavía no era rival para los dioses supremos de la quinta esencia hasta que pudiera fusionar las 13 energías juntas. Quizás solo tendría una oportunidad si pudiera fusionar las 13 energías juntas o después de que su cuerpo principal atraviese el reino diablo, lo que causaría que el yuan demoníaco que tenía se transformara. Creía firmemente que nadie podría igualarlo si ese día llegaba alguna vez. Anshuo se relajó después de reflexionar mucho y separó sus dos manos. Néstor sonrió cuando vio que Anshuo realmente les creía. No pensé que realmente tomarías ese pequeño asunto en serio, dijo Anshuo con una sonrisa relajada después de volverse hacia Amon. Aunque dijo eso, él mismo definitivamente no perdonaría tal acto. Amon pareció un poco sorprendido por la rapidez con que Anshuo había dejado el asunto atrás y lo aprobó en secreto. Sin embargo, su voz no sonó en lo más mínimo diferente a la de antes. Wyatt y Ops me han servido como señores de la ciudad durante mucho tiempo. Incluso si no fueron ejemplares en ese sentido, todavía se les reconoce el mérito por el tiempo que me sirvieron. No puedo dejar que sus muertes pasen sin respuesta. Pero de ahora en adelante, dejaré el asunto para siempre. Comencemos nuestra charla. ¿Qué estamos aquí para discutir? Anshuo dijo, sintiendo su agitación burbujear. Había viajado muy lejos solo para obtener algunas respuestas, y eso finalmente iba a suceder. Amon se volvió hacia Néstor y dijo. Hablaremos de la batalla de los dioses y Aeternia. Capítulo 1002. Mar de Fe. La batalla de los dioses y Aeternia eran cosas que habían ocupado los pensamientos de Anshuo durante los últimos años. Tanto la diosa del destino como el dios de la luz fueron realmente crípticos sobre todo el asunto cuando revelaron que la participación de Anshuo podría ser necesaria en esos asuntos. Sin mencionar, también mencionaron que el Fringe y los 12 dominios divinos estaban fuertemente entrelazados con él. Los dos no le habían revelado demasiado sobre el asunto en ese entonces, y aunque Anshuo había tratado de buscar esa información él mismo, sus esfuerzos fueron en vano.
Actualmente, la batalla de los dioses había comenzado, con los dominios de la vida, la luz, el agua, la oscuridad, la destrucción y la muerte ya participando, enviando efectos en cascada a través de Elysium. Según Néstor, ningún dominio podría evitar la próxima batalla, incluso el más débil de todos, el Fringe. Sin embargo, Anchuo todavía no tenía idea de qué se trataba todo el asunto a pesar de eso, por lo que era una debilidad fatal para él. Había viajado lejos y se había arriesgado mucho para llegar al dominio de las tinieblas y poder finalmente obtener respuestas de una vez por todas. Oh. Anshua dijo. Todavía no tengo idea sobre la batalla de los dioses y a Eternia, así que te lo ruego. Amón miró a Néstor y al dios de la destrucción, quienes asintieron con la cabeza antes de decir, hablemos adentro. Amón volvió a entrar en la oscuridad de la que habían emergido mientras los otros dos siguieron su ejemplo sin dudarlo. Anshu ahora podía ver vagamente un enorme santuario en las nubes dentro de la oscuridad ilimitada. Era tan grande que tenía 10 veces el tamaño de Pandemonium, y parecía que estaba apilado en unas pocas montañas. Anshu no pudo evitar respetar la maravilla de la vista. Al ver a los tres dirigirse hacia el gran santuario, también los siguió. Justo cuando se estaba calmando, sintió que el santuario era un vórtice aterrador lleno de elementos oscuros con una densidad 100 veces mayor de lo normal. Una especie de fuerza débil pero misteriosa fluyó hacia él desde todas las direcciones, filtrándose lentamente en él. Trató de sentirlo y notó que era el poder de la fe para el dios de las tinieblas. Llegó en una corriente interminable de billones de hebras diminutas. Se volvió hacia Amón y notó que justo después de entrar al santuario de las tinieblas, el poder de la fe comenzó a acercarse a él. Cuando entrecerró los ojos, se sorprendió al descubrir que los mechones de repente se convirtieron en luces de colores. El santuario de las tinieblas casi se parecía a una enorme bestia con la boca abierta, absorbiendo todo el poder de la fe proveniente de los creyentes del dios de las tinieblas. Algunas líneas eran gruesas como brazos, mientras que otras eran miles de veces más finas que el cabello. Cuando trató de sentirlos, descubrió que los gruesos tenían el aura de dioses altos mientras que los realmente finos tenían auras tan débiles que apenas podía sentirlos. Pronto, llegó a la conclusión de que cuanto más fuerte era el aura, más poderosa era la fuente de la fe. Los mejores probablemente vinieron de gente normal sin cultivo. Se dio cuenta de que los tres lo estaban esperando en el centro del santuario de la oscuridad, un espacio lleno de estrellas que parecía un portal a un reino completamente diferente. Los hilos de la fe estaban realmente concentrados allí y fluían lentamente como un amplio océano. La mayor parte del poder de la fe que fluía de todas las partes del universo se vertía en esa extraña región mientras que el resto fluía hacia Amón. Cuando Néstor lo vio entrar, señaló el espacio estrellado y dijo, este es el mar de la fe donde está sumergida la quinta esencia. Anshuo se puso alerta cuando la discusión finalmente comenzaba. ¿Mar de fe? ¿Quinta esencia sumergida? ¿Necesita ser nutrido por él? Si queremos usar el poder de la quinta esencia, necesitamos recargar constantemente su poder sumergiéndolo en el mar de la fe a intervalos establecidos para limpiar todas las impurezas que se forman en él. Solo así podremos seguir usando su poder, explicó Amón. Anshuo no se había dado cuenta de que las quintesencias tenían que ser cuidadas tan profundamente. Había pensado que una vez que un dios supremo lo recibiera, podrían usar su poder indiscriminadamente. Cuando estaba en el continente profundo, notó que muchos planos menores tenían muchos santuarios que proselitizaban su fe para ganar más seguidores para que el poder de la fe alimentara a sus respectivos dioses. Anshuo inicialmente pensó que era un método usado para reforzar el poder del dominio de la divinidad. Parecía que también tenía un papel importante que desempeñar para Quintesencia o Vergos. Si tuvieran que recargar constantemente el poder de su quinta esencia, no era de extrañar que se apresuraran a construir santuarios y ganar seguidores incluso en los planos inferiores. ¿Qué sucede si una quinta esencia no se rellena o limpia con regularidad por el mar de la fe? Preguntó Anshuo. Entonces, el portador de la quinta esencia morirá. Más específicamente, la quinta esencia hará que nuestras almas divinas perezcan antes de buscar un portador diferente y fusionarse con ellos, explicó Amón con una mirada pesada. En otras palabras, si ya no tienes creyentes en ningún mundo y usas tu poder de fe, ¿serás abandonado por la quinta esencia para otro reemplazo? Así es. Amón vaciló, pero continuó con su explicación. Los fragmentos de quinta esencia son elementos únicos en ese sentido.
Una vez que una quinta esencia nos abandona, buscará otro dios adecuado que se haya fusionado con un fragmento de quinta esencia y absorberá el fragmento para convertirlo en poder de fe. Los fragmentos de quinta esencia son esencialmente formas de fe cristalizadas. Mientras el nuevo portador de la quinta esencia se las arregle para obtener creyentes antes de que se agote su poder de fe, todo estará bien. La quinta esencia podrá sostenerse con la corriente entrante de fe. ¿Pueden los dioses supremos sin fragmentos también obtener la quinta esencia después de que sus almas sean sofocadas por ella? Por supuesto. El dios de la destrucción, respondió Kratos. Pero eso solo se aplica si nadie más tiene fragmentos. En el momento en que se fusionen con la quinta esencia, tendrán que acumular inmediatamente el poder de la fe para alimentarla o terminarán como el portador anterior. Por lo general, eso casi no sucede. No permitiremos que un semidios que cultive la misma energía que nosotros acumule el número crítico de creyentes. Esa es también la razón por la que a Néstor no le importaban los semidioses poderosos como Logi o Dagmar, pero le preocupaban mucho. Anao. Néstor no parecía enojado con Kratos por usarlo como ejemplo. Él asintió con la cabeza y dijo: para nosotros, incluso los dioses menores con fragmentos de quinta esencia son 100 veces más amenazantes que los dioses falsos sin uno. Riendo, continuó. Si Anao no hubiera formado una nueva quinta esencia él mismo, lo habría matado incluso si la diosa del destino lo desaprueba. Anshuo resopló al escuchar los asuntos del pasado planteados. Parece que mientras los dioses con fragmentos de quinta esencia puedan arruinar tu fe y robar parte de tu adoración, eventualmente podrán reemplazarte. Pensé que eran existencias eternas. No existe tal cosa como una existencia eterna, dijo Kratos riendo. Incluso ese ser poderoso que te trajo de otro universo fue exterminado por Almoter. La misma madre de todos, que la mayoría considera eterna, también casi muere en su soledad en Aeternia. La expresión de Anshuo cambió inmediatamente. Todo este tiempo, solo había aprendido sobre Gu Tianxie, el exaltado señor demonio, del caldero de la miríada de demonios. Aunque sospechaba que los 12 Overgods conocían su verdadera identidad, no podía estar seguro de ello hasta ahora. Pensar que había tratado de esconderse después de llegar al Elysium por temor a ser descubierto. ¿Eso significa que no estabas tolerando mi presencia en el dominio de la oscuridad en ese entonces únicamente por cuenta de la diosa del destino? Los labios de Amon se curvaron en una sonrisa desdeñosa. ¿Por su cuenta? Jeje, ella no tiene suficiente influencia para eso. ¿Eso significa que no le debo ningún favor a la diosa del destino entonces? Dijo Anshuo riendo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1003. Ella. ¿Por qué me hablas de la relación entre el mar de la fe y la quinta esencia? ¿Y qué tiene que ver la batalla de los dioses con la apertura de Aeternia? Preguntó Anshuo. Solo quiero que sepas que los que estamos en la cúspide del Elíseo no somos insustituibles y que estamos atados por la quinta esencia, dijo Amon. Así como obtenemos fe de nuestros creyentes, alguien más también recibe adoración de nosotros. Una gran parte de la fe que recibimos es canalizada por la quinta esencia, la Madre Total. Néstor dijo con una mirada seria. Dicho con un poco de dureza, nosotros los Overgods somos simplemente los esclavos de Almoter. A través de nosotros, ella monopoliza la fe de toda la vida y en el momento en que ya no podamos generar suficiente fe para ella, seremos reemplazados. Después de decir eso, Amon y Kratos hicieron una mueca. Anshuo abrió mucho los ojos al darse cuenta. Parecía que ser un dios supremo de la quinta esencia no era un trato tan sorprendente después de todo. La Madre Total que creó el mundo tenía una correa muy fuerte sobre ellos y los usó para cosechar el poder de la fe para sí misma. Si bien los 12 dioses supremos de la quinta esencia parecían impresionantes y poderosos, eso era simplemente un beneficio tangencial. A pesar de que eran superiores a la mayoría de los demás y podían usar el poder de la quinta esencia, estaban encadenados por una obligación que no pedían. ¿Por qué te atreves a discutir esto conmigo? Anshuo preguntó después de pensarlo un poco. Haces que parezca que no podrás escapar de la garra de Almoter sin importar qué. ¿Qué pasa si ella se entera? Kratos sonrió y respiró hondo. La situación ha cambiado. Hace muchos años, un ser realmente poderoso llegó aquí a través de una grieta entre dos universos. Tanto los dioses supremos como la Madre Total sentimos el poder aterrador de esa persona. Deberías saber de quién estoy hablando. Anshuo sabía que estaban hablando de Gu Tianxie, el exaltado señor demonio.
A medida que el poder de Anshuo crecía, llegó a comprender cuán verdaderamente poderosa era esa persona. Incluso él podría estar seguro de que no tendría que temer a los dioses supremos de la quinta esencia una vez que se complete su ascensión al reino de Diablo, por lo que el exaltado señor de los demonios, que era un reino más alto, seguramente era casi incomparable en este universo. Solo la Madre Total podría posiblemente hacerle daño. Yo sé quién. Continúa, dijo Anshuo y le indicó que continuara. Había atravesado las barricadas entre los dos universos. Inmediatamente después, Ajmoter nos ordenó que nos uniéramos a ella y elimináramos a esa persona antes de que pudiera recuperarse. Sería difícil de imaginar para ti, pero esa batalla fue tan destructiva que muchos aviones menores fueron completamente aniquilados por completo. Los 12 solo logramos forzarlo a retroceder, mientras que Ajmoter fue quien realmente dio los golpes finales. Después de tantos años, todavía recuerdo lo angustiado que me sentí cuando pensé en esa persona. No pensé que nadie más que Ajmoter podría ser tan poderoso hasta el punto de poder destruir un avión completo con un solo gesto. Es demasiado aterrador. Kratos dijo con un suspiro de tristeza. Era la primera vez que Anshuo había escuchado a alguien más describir el poder de Gu Tianxie. Ser capaz de nivelar un avión completo y hacer que pareciera tan fácil no era una broma. Cuando recibió por primera vez los recuerdos que contenían las artes demoníacas, tenía dudas sobre si en realidad podría remodelar paisajes enteros con tanta facilidad, pero ahora sabía que ni siquiera eso era todo el alcance del poder. Fue completamente exterminado, dijo suavemente Anshuo. Amon y el resto no pensaron que Gu Tianxie había perdido porque era débil en absoluto. Intercambiaron miradas dolorosas. Kratos continuó. No perdió porque fuera más débil que Ajmoter. Probablemente se debió al hecho de que había gastado demasiada energía atravesando los universos antes de la pelea. Si no hubiera hecho eso, hubiera sido difícil decir quién hubiera ganado. Incluso entonces, Ajmoter resultó gravemente herida por la pelea. El rostro de Amon se enfrió cuando agregó. En ese momento, la Madre Total hizo que nuestra quinta esencia se saliera de control. Nuestra alma y quinta esencia volaron hacia ella. Durante ese tiempo, sentimos claramente el poder de la fe y la energía divina que habíamos reunido durante eones fluyendo hacia ella rápidamente mientras se recuperaba con la misma rapidez. Si no hubiera sido por el artefacto divino de esa persona que soltó un último golpe antes de irse, los 12 hubiéramos perdido nuestras almas y la quinta esencia. Habríamos perecido por completo por el bien de su avivamiento. Fue entonces cuando de repente nos dimos cuenta de que ella tenía una correa sobre todos nosotros todo este tiempo. Podemos ser masacrados por ella en cualquier momento. Gracias a esa persona, finalmente pudimos saber dónde estábamos realmente. Dijo Kratos. El golpe final que esa persona desató hirió aún más a Ajmoter mientras que nosotros, inicialmente leales a ella, comenzamos a dudar. Amon dijo. Ella sabía mejor que nadie que ya estábamos buscando traicionarla, así que usó lo último de su poder para entrar en Aeternia. Antes de sellar su entrada, dijo que ni siquiera toda la energía de este universo combinada podrá forzar la apertura de Aeternia. También dijo que recuperaría todo lo que nos había dado cuando se despierte. Naturalmente, no solo estaba hablando de la quinta esencia, sino también de nuestras vidas. Estaba absolutamente segura de que el ser de otro mundo no sobreviviría incluso después de su escape debido a las energías persistentes en su cuerpo, dijo Kratos. Y eso era cierto de hecho. Esa persona terminó cayendo al final. Lo que ella no predijo, sin embargo, fue cómo usó un último recurso antes de morir para arrastrar tu alma aquí desde otro universo. Aprendimos sobre ti de la diosa del destino después del hecho. Solo pudimos asegurarnos de que cultivaste la energía de esa persona después de que llegaste al Elysium. Como la quinta esencia se había fusionado en nuestras almas, no podemos cultivar ninguna otra energía que no sea la nuestra, por lo que ponemos nuestras esperanzas en ti. Queremos que vuelvas a abrir la Eternia. Esto fue bastante impactante para Anshuo escuchar. Acababa de enterarse de lo que realmente sucedió en ese entonces y por qué Gu Tianxie tenía rencor contra Ajmoter. Ajmoter se había estado recuperando en su retiro privado todo el tiempo y saldría de Aeternia una vez que sintiera que su poder se había recuperado lo suficiente. Luego, se ocuparía de los 12 dioses supremos, quienes seguramente no podían dormir bien por la noche sabiendo que el destino eventualmente los alcanzaría. Entonces estás diciendo que deberíamos irrumpir en Aeternia y matarla juntos antes de que se recupere. Anshuo dijo después de pensarlo un poco.
Kratos asintió sin ninguna intención de ocultarlo. Así es. No tenemos elección. Una vez que se recupere hasta cierto punto, reclamará nuestra quinta esencia junto con nuestras almas. Hemos sido sus títeres durante incontables eones y le dimos la mayor parte del poder de la fe que recibimos, pero ella todavía quiere matarnos. No hay forma de que caigamos sin luchar. Si esa persona no hubiera aparecido, no podríamos hacerle nada incluso si supiéramos que nos había estado criando como cerdos para ser sacrificados. Su poder supera con creces el nuestro e incluso los 12 que trabajamos juntos no podremos hacerle daño. Afortunadamente, esa persona nos ha dejado una última esperanza, y sus graves heridas nos permitieron tomar la iniciativa por nosotros mismos, dijo Amon. Anchuo miró de cerca a los tres y dijo: parece que no solo quieres matarla. ¿Hay algo que desees dentro de Aeternia? Los ojos de Amon, Kratos y Néstor brillaron pero no respondieron, pero eso fue suficiente para que Anchuo confirmara la existencia de tal cosa. El hecho de que los dioses supremos de la quinta esencia como ellos mostraran emoción involuntariamente al mencionar esa cosa significaba que era tan impresionante que incluso sacudió su estado mental por un segundo. Ya que no parecía que tuvieran la intención de revelar eso, Anchuo no los presionó. Ese asunto estaba todavía un poco lejano y podía preguntarles antes de que realmente partieran hacia Aeternia. Incluso después de saber un poco más sobre Aeternia, todavía no sé por qué todos ustedes sostuvieron la batalla de los dioses tan pronto, dijo Anshuo. Creemos que la quinta esencia ha estado exigiendo cada vez más fe últimamente y está creciendo fuera de control. Aunque no podemos sentir su presencia, parece que su control de nuestra quinta esencia solo ha aumentado con el tiempo. No hay mucho que podamos hacer al respecto, incluso si lo intentamos, por lo que eso solo puede significar que Ajmoter podría emerger de Aeternia pronto, dijo Amon con una mirada sombría. La batalla de los dioses también es una clave para abrir Aeternia, así que si ella va a emerger, tenemos que apresurarnos a sostenerla para tener ventaja sobre ella. Anchuo sintió un poco de lástima por ellos. Temían demasiado a la madre de todos. También se sorprendió un poco al escuchar sobre su eventual resurgimiento. Como él representaba una gran amenaza para ella, podría darse el caso de que él fuera el primero con el que ella se ocuparía en lugar de los 12 dioses supremos de la quinta esencia. Capítulo 1004 Cooperación. En cuanto a por qué tenemos que comenzar la batalla de los dioses, es que ella todavía puede ejercer influencia sobre nuestra quinta esencia a pesar de que se aisló dentro de Aeternia. Podemos sentir el tirón que Aeternia ejerce sobre nuestras almas y la quinta esencia, explicó Amon, han pasado unos 50.000 años desde que entró en reclusión. No sabemos si el remolcador empezó a crecer porque ha recuperado parte de su poder. Gracias a la influencia del remolcador, nuestra quinta esencia se pierde lentamente de nuestro control como si quisiera dejarnos y dirigirse a Aeternia. La diosa del destino también se ha dado cuenta de que al nutrir su espejo del destino con un cierto número de almas divinas, podrá influir en la atracción que viene de Aeternia. Anchuo dijo, entonces, las almas divinas son necesarias para detenerlo, entonces la batalla de los dioses fue librada intencionalmente por todos ustedes para sacrificar tantos dioses como pudieran para que suficientes almas divinas puedan llenar el espejo del destino para ayudarlos a resistir el Halar. Bingo. Amon admitió. Naturalmente, nos tomaremos en serio la batalla de los dioses. Será incluso mejor si podemos sacrificar a los hombres de los demás que a los nuestros para nutrir el espejo del destino. Espera, ¿eso significa que cada vez que la diosa del destino viene a mediar, el espejo del destino se ha nutrido lo suficiente? Amon asintió una vez más. Anchuo respiró hondo en estado de shock. Nunca había esperado que la batalla de los dioses contuviera tales secretos. No era de extrañar que no pudiera evitarse. De repente recordó los recuerdos de Hegemon Kaiser. Ya que quieres preservar tantos de los tuyos como puedas, ¿por qué dejas que los cazadores de dioses anden libres? También escuché que si los dioses de cierta energía crecen demasiado en número, la quinta esencia también se vería afectada. Amon pareció un poco sorprendido. ¿Cómo sabes eso? De hecho, ese es el caso, pero es diferente de lo que imagina. Además de necesitar el poder de la fe y la limpieza del mar de la fe, la quinta esencia también requiere dioses que cultiven la misma energía que ellos para morir. Así es como se sostienen principalmente. Todo encajó en su lugar. La quinta esencia de hecho sonaba realmente mística. Básicamente, consideran dioses que usan la misma energía que ellos como alimento.
Si bien necesitan ser alimentados constantemente, tampoco pueden consumir demasiado a la vez. Ahora, Anshuo finalmente sabía todo sobre la batalla de los dioses, Gu Tianxie y Admoter. Sin embargo, todavía no tenía idea de por qué Amon, Kratos y Néstor habían pedido hablar con él. Muy bien, podemos finalmente hablar sobre por qué me pediste que viniera aquí. Anshuo dijo después de sofocar su emoción y curiosidad. Sin embargo, los tres se calmaron por alguna razón en contraste con sus anteriores explicaciones de pacientes. ¿Oh? ¿Hay algo inapropiado en eso? Ese no es realmente el caso, dijo Néstor antes de volverse hacia Amon y Kratos y preguntar. ¿Ustedes dos creen que es digno de estar de nuestro lado? Amon y Kratos le dieron a Anshuo una mirada cercana hacia abajo una vez más, dudaron, antes de asentir. Muy bien, dijo Néstor, esperamos que trabajes con nosotros y mantengas nuestras pérdidas en la batalla de los dioses al mínimo. Además, esperamos que luche junto con nosotros en Aeternia. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Anshuo preguntó después de una pausa. Originalmente, habrías sobrevivido a tu utilidad después de la apertura de Aeternia. Estábamos planeando tratar contigo después, ya que tu aterrador potencial significa que serás una amenaza para nosotros en el futuro, dijo Néstor solemnemente, pero si aceptas luchar a nuestro lado, estaremos de acuerdo en hacer todo lo posible para asegurarnos de tu supervivencia. En cuanto a lo que suceda después, tomaremos nuestra decisión hasta que se trate con Aeternia. Anshuo lo sabía. No sería sorprendente que los 12 Overgods se volvieran contra él una vez que se abriera Aeternia. El exaltado señor demonio Gu Tianxie los había aterrorizado demasiado. Incluso después de que fue eliminado por ellos y la madre de todos, se las arregló para dejar un legado en la forma de Anshuo. Tenía sentido que también intentaran matarlo. En otras palabras, ¿estás diciendo que me ayudarás a protegerme de que los demás me maten una vez que se abra Aeternia? ¿Y después de Aeternia, iremos por caminos separados? Anshuo preguntó con cuidado. Así es. ¿Qué demonios hay dentro de Aeternia de todos modos? Preguntó Anshuo. Las expresiones de los tres cambiaron. Néstor susurró. Es algo que puede hacer un nuevo creador, si es de creer en la conjetura de la diosa del destino. Independientemente, definitivamente nos esforzaremos por luchar por ello. Entonces resultó que no solo se estaban rebelando por sus vidas. Después de todo, ese era su verdadero objetivo. Consideró seriamente su oferta y dijo, ¿dónde se encuentra la diosa del destino al matarme después de que Aeternia abra? Kratos hizo una extraña sonrisa. Jajaja, ella fue quien lo sugirió. El corazón de Anshuo se hundió cuando su expresión se tornó sombría. Después de un rato, asintió y dijo, está bien, trabajaré contigo. No esperaba que fuera ella quien lo sugiriera. Basado en sus observaciones sobre las auras y expresiones de los tres, decían la verdad. Jaja, ¿realmente accediste tan fácilmente? Dijo Kratos. Si ni siquiera puedo enfrentar a Amon solo, no tendré ninguna oportunidad contra los 12, dijo encogiéndose de hombros. Sabía que no importaba quién obtuviera ese objeto que los convertiría en el nuevo Dios Supremo, su primer objetivo sería él de todos modos. Pero si podía evitar que lo mataran justo después de la apertura de Aeternia y lograba entrar, aún podría tener una oportunidad. Bien. Entonces, discutamos los detalles, dijo Amon. Procedieron a refinar el acuerdo, incluido el hecho de que el Fringe se uniría a la batalla de los dioses y cómo tratarían a los demás cuando Aeternia se abriera. Mientras tanto, en el centro del santuario del destino, la diosa se paró frente a un espejo estrellado. Ella disparó un rayo blanco en su centro, haciendo que las estrellas en su interior explotaran y se convirtieran en nebulosas. Los escombros se juntaron y formaron un nuevo plano que contenía varias energías. Cuando una luz de las profundidades del universo tocó el plano, nació la vida. La destrucción y el renacimiento de un avión junto con la vida y la muerte se podían ver a través del espejo. De repente, delgadas líneas blancas comenzaron a conectar las diversas formas de vida que se podían ver a través del espejo, permitiendo que sus almas resonaran. Tirando de una cuerda, hizo que emergiera una forma de vida extraña. Su nacimiento, crecimiento, enfermedad y muerte podían verse desmoronándose a una velocidad visible a simple vista. Nada podía eludir a la diosa del destino. Como si estuviera manipulando una obra de arte fina, apretó con cuidado el hilo alrededor de sus dedos y le dio un tirón, rompiéndolo.
La forma de vida conectada al hilo murió repentinamente antes de que una luz blanca explotara de las manos de la diosa y envolviera todos los hilos. Los hilos se habían desvanecido, dejando una escena borrosa dentro del espejo. Mostraba el santuario de la oscuridad y Anshu, Kratos, Amon y Néstor discutiendo algo. Los cuatro desconocían por completo esta habilidad de adivinación de ella. Actualmente estaban discutiendo la batalla de los dioses, abriendo a Eternia y cómo trabajarían juntos. Algo brilló en sus ojos mientras miraba. De repente, borró la escena en el espejo. Capítulo 1005. Distancia. En las profundidades del Pandemonium se encontraba el cosechador de Jin místico del noveno reino, en cuyo centro había una habitación a la que se canalizaba toda la energía reunida por la formación. El cuerpo principal de Anshu estaba sentado en la habitación, cubierto de chispas eléctricas. Estos últimos años, había dejado que Fringe y Pandemonium se encargaran del resto de la casa. En cuanto a asuntos más urgentes, se ocupó de ello usando sus avatares, dejando su cuerpo principal dentro de la mística habitación llena de energía Yin, usándolo lentamente para reforzar su cuerpo. Su conciencia se había centrado por completo en procesar las ideas del reino diablo, así como algunos conocimientos del caldero de la miríada de demonios. La energía Yin mística reunida por la formación cosechadora era de hecho densa, ya que la formación podía extraer de toda la energía Yin mística de todo el Elysium. Llegaron en un enorme torrente sin parar a la habitación en el centro de la formación para alimentar la transformación corporal de Anshu. De repente, su conciencia tembló levemente cuando una onda de energía extraña y oscurecida pasó a su lado. Su cuerpo, que había estado en estado de hibernación durante años, repentinamente abrió los ojos como si estuviera mirando a través del espacio mismo al dominio del destino. Anshu había sentido una ola de energía débil desde allí hace un momento y parecía tener algo que ver con él. Su conciencia se sentía como si estuviera siendo espiada. Sus ojos brillaron con un escalofriante escalofrío mientras reunía la energía mística Yin en la habitación. De repente, sus ojos se cerraron de repente y cortaron el brillo por completo. Su conciencia comenzó a extenderse furiosamente por toda el área desde la habitación y rápidamente se extendió por montañas, lagos, bosques, ciudades y las formas de vida que los inhibían. Anshu continuó la expansión hacia afuera hasta que alcanzó la totalidad del Fringe. Ahora, él era verdaderamente un dios omnisciente dentro de la franja. En unos pocos segundos, había tomado todo el Fringe en su conciencia, pero la expansión continuó hacia los dominios del espacio y el destino. Incluso más visiones entraron en su mente. Sintió un consuelo místico al tener todo bajo su control. De repente, la expansión de su conciencia se detuvo. Sintió que estaba en la frontera del dominio del destino. Un paso más y llegaría al interior. En cambio, eligió sentir las ondas que estaban siendo irradiadas desde el dominio del destino y finalmente notó una que evitaba el Fringe mientras se extendía hacia los dominios de la muerte y la destrucción. Inmediatamente se retractó de su conciencia, tomando solo unos pocos segundos para hacerlo. Dentro del santuario del destino, la diosa del destino se volvió abruptamente para mirar en dirección a la franja. Era como si estuviera mirando el viaje de la vida y la muerte que se desarrollaba desde su espejo del destino. Después de unos momentos, el brillo de sus ojos se apagó cuando dio un suspiro de alivio. Su vigilancia es aterradora. El poder que no es de este universo fue capaz de sentir las olas del destino desde mi fin. Realmente no tengo idea de lo que logró averiguar. Sacudiendo la cabeza, miró hacia el Fringe de nuevo, aparentemente mirando más allá del espacio entre ellos y murmuró, Andrina todavía está allí. Espero que le vaya bien. Dentro del santuario de la oscuridad, la expresión del avatar de Anshu cambió repentinamente y detuvo su discurso. Néstor y el resto se sorprendieron bastante. Había estado hablando muy bien, entonces, ¿qué lo hizo callar de repente? ¿Había algo que le disgustaba? Néstor preguntó. ¿Hay algún problema? Sin responder, Anshu de repente se puso de pie y miró hacia el cielo estrellado. Tomando una respiración profunda, dijo de espaldas a ellos, la diosa del destino podría haber aprendido sobre nuestros planes. Sus palabras hicieron que las expresiones de los tres también cambiaran. ¿Qué quieres decir? Amon dijo mientras se acercaba lentamente a él. Mientras hablaba, una quinta esencia similar a un cristal negro emergió de la parte posterior de su cabeza y entró en el mar de la fe antes de que rápidamente comenzara a absorber la fe, agotando el mar a un ritmo visible. Debes saber que este cuerpo no es el principal. De hecho, ahora estoy en una habitación secreta en el Fringe.
Mientras hablábamos, mi cuerpo principal sintió una extraña ola que emanaba del dominio del destino. Aunque eran débiles, deben haber venido del santuario del destino. Cuando se volvió y vio que estaban prestando atención, enfatizó. Y la ola se estaba transmitiendo en nuestra dirección. Néstor y Kratos inmediatamente se volvieron para mirar la quinta esencia negra en el mar de la fe al mismo tiempo. Amon también miró su quinta esencia negra y asintió. Yo también lo sentí. Era débil, pero definitivamente era ella. Aunque Anshuo no sabía qué método usaba Amon para detectarlo, coincidía con sus propias observaciones de la situación. Esa zorra astuta. Kratos exclamó. ¿De verdad creía que podía controlar todo? ¿Y qué si ella lo sabe? Podemos simplemente ignorarla. Anshuo le dio a Kratos una mirada extraña, sin entender de dónde venía ese Animus. Parecía que tenía algunas dudas personales contra la diosa. Sin embargo, Kratos no lo explicó. Después de un gruñido frío, dijo. Continuemos. Ella no importa. Néstor y Amon fruncieron el ceño sin decir nada. Ya que los tres no se quedaron mucho tiempo en el asunto, Anshuo tampoco presionó y continuó su discusión. 3 días después, Anshuo dejó Mirkwood y regresó a Ciudad Ushvale. Inmediatamente fue a buscar a Donna y la encontró esperando su regreso. Su rostro se iluminó de alegría cuando lo vio. Estás de vuelta. Dio un paso adelante para tomar su mano y se sentó. ¿Entonces? ¿Tu padre aceptó dejarte ir conmigo? Sí. Desde que se enteró de que los dioses de la muerte, la destrucción y la oscuridad te invitaron aquí, ya no tiene nada en tu contra. Le dije que iría al Fringe contigo y ni siquiera me detuvo. Todo lo que hizo fue pedirme que mantuviera un perfil bajo y no me metiera en problemas, pero que tampoco me dejara intimidar. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te acosarían allí? La arrastró y dijo. Ya que tu padre no tiene nada más que decir, vámonos. ¿De verdad hablaste con esos tres? Preguntó cuando de repente recordó su encuentro con los tres dioses supremos de la quinta esencia. Se sintió un poco mal por no poder ayudarlo en nada. Antes, cuando Anshuo acababa de llegar a Elysium desde el continente profundo, Donna todavía era lo suficientemente poderosa como para ayudarlo, pero ahora él era alguien a quien incluso ella tenía que admirar. Era como si ahora estuvieran separados por una gran distancia y ella no supiera qué podía hacer al respecto. Aparte de eso, le preocupaba que Phoebe, Emily, Fang y el resto se lo reprocharan por los viejos rencores entre la casa Anne y su familia. Aunque había deseado estar con él en el Fringe durante bastante tiempo, se sentía nerviosa ahora que finalmente podía hacerlo. No vamos directamente al Fringe. Hay otro lugar que quiero visitar, dijo Anshuo una vez que dejaron la ciudad de Ushvale. ¿Dónde sería eso? Preguntó, sorprendida. El dominio del viento. Los vientos eran tan fuertes en Window Valley y dentro del dominio del viento hasta el punto que fue capaz de levantar una roca gigante. La arena y los escombros que volaban en el valle hicieron que atravesar el paisaje fuera una perspectiva muy desalentadora. Window Valley era la principal base de operaciones de los cazadores de dioses en el dominio del viento que pocas personas conocían. Desde que Miller se fue sin regresar, los cazadores de dioses se dividieron en algunas facciones. Sin una fuerza dominante como Miller, todos competían por dominar a los demás. Aparentemente, el hegemón murió en el Fringe. Hoy en día, un tipo llamado Anao está reuniendo a los cazadores de dioses en su propia fuerza y se ha apoderado de los cazadores de dioses en los dominios de la tierra, el agua y el fuego. Ha dicho que ya está aquí. Dijo uno de los cazadores de dioses del valle. HMPH, la regla de la Alianza de Cazadores de Dioses es que ningún hegemón podrá interferir en el territorio de otro. Desde que Anao asumió el cargo de hegemón del dominio de la muerte, ¿cómo se atreve a meter la nariz en el negocio de otros dominios? Si realmente se atreve a venir a luchar por el puesto de hegemón, yo, Naga, no lo dejaré irse impune. Dijo un hombre larguirucho de mediana edad con la cara arrugada. Anao es bastante poderoso, ya sabes. Incluso los cazadores de dioses de los otros tres dominios no eran su rival y cualquiera que se resistiera era asesinado. Probablemente tampoco seremos capaces de hacer nada al respecto. Reunamos todas nuestras fuerzas en Window Valley y dejemos de lado nuestras diferencias por ahora hasta que nos deshagamos de este forastero. El dominio del viento necesita un hegemón y eso solo puede ser elegido entre aquellos de nosotros que cultivamos el poder del viento. Ese forastero nunca triunfará sobre nosotros. Dijo Naga. Los demás asintieron con la cabeza.
Fin del capítulo 1005. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.